nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Hermanos y hermanas, qué gusto de saludarles en este día, lunes 14 de abril. Bienvenidos, bienvenidas a otro estudio más de la lección de Escuela Sabática. Donde quiera se encuentren, les deseamos muchas bendiciones de parte de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quisiera en esta hora compartirles el versículo de memoria, como también el animarles a que apoyen la obra del Señor. Y el versículo para memorizar para este lunes 14 de abril del 2025 se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 40. Y reza de la siguiente manera: el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Este versículo lo pudiéramos ver de la siguiente manera. Cuando dice, y el niño crecía y se fortalecía, esto nos habla del desarrollo físico y humano de Jesús, como cualquier niño. Creció poco a poco, su cuerpo fue haciéndose más fuerte. Este detalle subraya algo muy importante: Jesús era verdaderamente humano y vivió la infancia como cualquier otro niño. Cuando dice y se llenaba de sabiduría, aquí vemos que Jesús también crecía en entendimiento, pero no solo en conocimiento humano, sino en una sabiduría divina y profunda. Desde pequeño, su corazón, su mente, se alineaban con la voluntad de Dios, y esto era cuando más o menos él tenía 12 años. Él hablaba ya con los maestros del templo y los dejaba asombrados de su sabiduría. Y como tercera parte, cuando dice, y la gracia de Dios era sobre él, la palabra gracia, que aquí significa el favor, la presencia y la bendición especial de Dios. Esto indica que desde su infancia Jesús estaba marcado por una relación única con el Padre Celestial, siendo el mismo Hijo de Dios, pero creciendo en el mundo de una manera humilde y ejemplar. Lo podemos resumir como esa infancia de Jesús en Nazaret, como un niño sano y fuerte, con una sabiduría creciente y rodeado de la gracia de Dios. Aunque no se narran muchos detalles de su niñez, este versículo nos da una hermosa imagen de un Jesús plenamente humano y plenamente divino, creciendo en amor, sabiduría y preparación para la misión que cambiaría el mundo. Volvemos a leer el versículo de nuevo en Lucas 2:40 y dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Que Dios les bendiga. Quisiera animarles, mis hermanos, para que nos ayuden para seguir ayudando al prójimo. Ustedes saben que tenemos un centro de estilo de vida, Los Tres Ángeles, que atiende a los enfermos gratuitamente. Por 15 días las personas vienen aquí a nuestro centro de estilo de vida y se someten a esos tratamientos naturales basados en las 8 leyes de la salud. No les cobramos nada y están aquí siendo atendidos por nuestro Señor Jesucristo. Las manos de los hermanos y hermanas que como consejeros en estilo de vida hacen ese trabajo de aplicar los remedios, nosotros creemos que son las manos de Jesús. Y no es fácil atender 13, 12 pacientes que vienen y darles de comer por 15 días gratuitamente y darles también ese trabajo, y darles también ese tratamiento especial. Requiere de muchos recursos. Es por eso que les invitamos a que nos ayuden para hacer la obra médica misionera gratis. Envíennos ofrendas aquí a nuestro ministerio. Hay maneras de cómo ustedes pueden enviarlas y ya se las voy a decir. Pero también quisiera invitarles para que aporten diezmos, que nos permitan seguir predicando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en los 4 canales de televisión y radio que están rentados para ese propósito.
Tenemos rentados el canal 51.3 en San Antonio, el canal 19.7 en la capital del estado de Texas, Austin, el canal 57.10 en la cuarta ciudad más grande de los Estados Unidos, como es Houston, y el canal 52.7 en la ciudad de Dallas, Texas. Y asimismo la frecuencia 990M en señal abierta está rentada para predicar 24/7 también en Dallas. Esto nos cuesta $54,000 al mes. Y somos un ministerio con recursos limitados. Y por eso siempre estamos pidiendo ayuda. Así que, hermano, hermana, ¿quiere usted compartir los diezmos del Señor para que sirvan en la obra de predicar 24 horas al día, los 7 días de la semana, el mensaje de los 3 ángeles, la reforma pro salud? No espere más y envíe ese diezmo y ofrenda a este ministerio. Con las ofrendas, ya usted escuchó, atendemos a los enfermos gratuitamente que vienen a internarse por 15 días. Pero también, si nos quiere ayudar con una donación especial, para que podamos hacer realidad la segunda fase de este proyecto médico misionero como es la escuela tipo Madison, quisiéramos también ponerle en la pantalla el progreso de este proyecto, de esta segunda fase. Va despacio porque las donaciones que entran son pocas, pero le quiero mostrar cómo la casa de huéspedes de los voluntarios que han de venir para atender a los enfermos está ya levantándose. Tenemos ya los baños públicos, como usted puede mirar ahí, para cuando se hacen eventos, poder usarlos. Y estamos levantando la primera casa de huéspedes voluntarios, que son los que vienen aquí a hacer las manos de Jesús sobre los enfermos. Así que tenemos muchos más edificios que ir haciendo, pero vamos así un día a la vez. Por eso le invitamos para que comparta con nosotros alguna donación especial que nos permita avanzar con la construcción de esta escuela tipo Madison. Así que son tres frentes por donde vamos llevando esta obra. Vamos metiendo el evangelio en miles de hogares a través de la televisión y la radio. Y eso, como ya le dije, cuesta $54,000 al mes. Vamos llevando el mensaje de la salud, el brazo derecho del evangelio, como es la obra médica misionera. Vamos llevándolo adelante, atendiendo a los enfermos gratuitamente en nuestro centro de estilo de vida. Y vamos también avanzando, aunque sea despacio, con la segunda fase de este proyecto, como es la escuela tipo Madison. ¿Dónde invertir los recursos del Señor? Aquí usted lo puede hacer. Y en la pantalla están las formas de hacerlo. Usted puede enviar cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371, a nombre de Iglesia Advenimiento. Puede enviar por la aplicación Cele al número 214-881-4029. Regístrese el número de teléfono como Iglesia Advenimiento en sus contactos y puede enviar ahí por la aplicación Cele. También puede llamar a ese número para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Su servidor le va a contestar y le va a tomar ese diezmo u ofrenda si lo hace por teléfono. También recuerde que puede ir a paypal.com y buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com. Busque usted ahí en PayPal la cuenta que ya le mencioné, que se llama Iglesia Advenimiento, y por ahí, hermanos, también usted puede colocar ese diezmo y ofrenda, tanto aquí en los Estados Unidos como desde cualquier país del mundo. Usted puede enviar por PayPal, pero también puede hacer transferencia de banco a banco. Si vive usted en otro país que no es los Estados Unidos y tiene cuenta bancaria, usted puede transferir directamente a la cuenta del Bank of America, que está allí en la pantalla. Es la cuenta 4880 88 60 60 51. Esa es la cuenta del Bank of America de la Iglesia Advenimiento. Recuerde también que puede enviar por Western Union su dinero en efectivo. Llámenos al WhatsApp más 1-214-881-4029 para decirle cómo desde el extranjero usted puede aportar esos diezmos y ofrendas. Si vive en México, tenemos la cuenta
de uno de nuestros ancianos de la iglesia, que usted puede depositar ahí y él nos lo entrega cuando hace su viaje, que lo hace seguido allí a México. Bueno, hermanos, usted está invitado para que como buen mayordomo participe de la obra de Dios aquí en nuestro ministerio. Estamos necesitando mucho de su ayuda. La obra de Dios necesita de obreros que aporten recursos. Nosotros hacemos nuestra parte, hermanos, y es llevar adelante la obra. Y lo único que podemos hacer es decir, ayúdennos. Pasen a Macedonia y ayúdennos. Así que reciba usted esta invitación a ayudarnos. Y de esa manera usted va a estar contribuyendo a la salvación de las almas. Dios bendiga a todos aquellos que acepten este llamado y puedan probar al Señor para que las ventanas de los cielos se derramen sobre ustedes con muchas bendiciones. Dios les bendiga. Hoy me acompaña mi esposa María Elena para estudiar juntos la lección. Así que le doy la bienvenida, María Elena. Gracias, pastor. Un saludo a toda la audiencia en esta hermosa mañana. Estamos muy contentos de saber que usted está aquí, listo para que juntos estudiemos la palabra de Dios, ese maravilloso libro que el Señor ha dejado para que nosotros podamos estudiar cada día y comprender las hermosas enseñanzas y los consejos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así es que este día sean todos bienvenidos a este estudio de la lección de Escuela Sabática. Recuerde, comparta la lección, dele like, escríbanos ahí un comentario y suscríbase para que usted pueda recibir todas las notificaciones de cuando suben un tema o cuando estamos en vivo, para que todo esto sea de bendición para su vida espiritual. Muy bien, y ahora vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios para este estudio. Querido Padre Celestial, en esta hora estoy muy agradecida contigo por darnos un nuevo día. Gracias, Señor bendito, porque usted nos ha bendecido durante toda esta noche y nos ha cuidado, ha velado nuestro sueño. Le suplico, Señor, que nos bendiga en este día, que su amor y su misericordia nos acompañen durante el resto del día, que, Padre Santísimo, usted pueda bendecir a toda la audiencia que va a estudiar su palabra, que puedan tener un encuentro contigo, Señor, y estén dispuestos a ser transformados a través de esta palabra bendita. Bendíganos a nosotros también, que su Espíritu Santo nos enseñe, que nos dirija a hacer su voluntad siempre, Señor, y a comprender toda esta hermosa palabra y todos estos preceptos que usted tiene para nosotros, Señor, que podamos ponerlos en práctica y obedecer su palabra. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a ser no solo oidores, sino hacedores de su palabra. Muchas gracias, Señor bendito, por quedarse con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ayer nosotros mirábamos cómo la Escritura nos dice que los hermanos de Jesús no creían en Él. Y eso para Jesús fue un gran desafío que tuvo que enfrentar cuando se trataba de dar el mensaje de salvación. Pero ¿quiénes eran estos hermanos de Jesús que no creían en Él? El autor de la lección dice que esos eran los hijos de José. En otras palabras, no eran hijos de María, solamente de José. Y en este caso, pues eran medios hermanos de Jesús. Estos, anticipándose a la fiesta anual de los tabernáculos, ¿qué sugerencia le hicieron a Cristo, María Elena? Vamos a ver entonces qué sugerencia hicieron estos hermanos a Jesús. Veamos en el libro de Juan, capítulo 7, versículos 3 y 4. Y nos dice: entonces sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces.
Pues nadie hace algo en secreto cuando procura darse a conocer. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Pareciera ser que los hermanos de Jesús no habían comprendido todavía la misión que Cristo había venido a hacer a esta tierra. Pues imagínense cómo le dicen, sal de aquí, como quien dice, ¿qué estás haciendo aquí escondido? ¿Qué estás haciendo encerrado aquí cuando allá afuera la gente te quiere ver, la gente espera de ti que hagas más milagros? Y por supuesto, estas palabras fueron dichas, hermanos, con sarcasmo, porque quienes estaban interesados que él saliera y se diera a conocer eran sus hermanos, porque sus hermanos tenían motivos egoístas por la cual ellos querían que Jesús se diera a conocer. Pues ellos, básicamente, ellos esperaban de que si Jesús lo agarraban y lo coronaban como el Mesías o como rey, pues ellos iban a tener puestos muy importantes. Por eso es que ellos hablaron de esa manera. Y Jesús, la verdad, se compadecía de la ignorancia espiritual de sus hermanos y anhelaba darles una clara comprensión acerca de su misión. Pero lamentablemente en este momento ellos no podían entender la misión de Cristo. Pero miren Jesús, cómo él respondió a sus hermanos: mi tiempo aún no ha venido, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a esta fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Qué lindo el Señor, cómo respondió. No respondió a ellos con sarcasmo, sino con palabras tranquilas, sin ofender, sino que les dice con mucha humildad y paciencia: suban ustedes, porque pues mi tiempo aún no ha llegado. Y aún allí ellos tampoco entendían esas palabras que Jesús les quería decir. Hay muchos aspectos aquí, hermanos, que vale la pena resaltar. Lo primero es el hecho que los hermanos de Jesús le digan que salga y que se vaya a Judea, para que también sus discípulos vean las obras que hace. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? La Biblia registra por lo menos el nombre de 4 de ellos: Jacobo, José, Simón y Judas. Ellos, por lo que se ve, no creen en Jesús. No tienen esa fe en el Señor. Y le dicen que vaya a Judea para que sus discípulos vean las obras que hace. Jesús nunca hizo milagros, ni hizo obras para que la gente las viera, sino para que creyeran en Él. Y estos sus hermanos no están interesados en que la gente crea en Él, sino para que miren las obras que hace. No se ve aquí que ellos estén motivándolo a ir allá a Judea, a hacer las obras que hace en Galilea, para que así la gente tenga fe en Él y confíe en Él y crea en Él. No, sino solamente para que vean las obras que hace. Porque ellos han estado viendo las obras que hace en Galilea, pero no creen en Él. Ni siquiera ellos creen en Él. ¿De qué sirve que uno mire las maravillas de Dios si no lo llevan a confiar en Dios? ¿De qué sirve que uno mire las obras maravillosas que Dios ha hecho si eso no me lleva, hermanos y hermanas, a entregarme, a rendirme y a creer que Él es Dios? Estos hermanos de Jesús han visto, pero no han creído
Y por lo tanto le están diciendo, vete allá, para que también allá vean lo que haces. Pero no le dicen, y así crean en ti, porque ni ellos mismos creen. Ese es un punto a destacar. También es de destacar que lo están mandando a Judea cuando en el versículo 1 dice que allí lo querían matar. Mire usted el versículo 1 y 2. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Cuando estos hermanos le dicen, sal de aquí y ve a la fiesta, ve a Judea, aprovecha. Esta es una oportunidad que no la puedes perder, de que todos en esa fiesta, donde Jerusalén está atestado de gente, puedan mirar las obras que haces aquí en Galilea. Ve cómo, hermanos, lo pueden estar mandando a que vaya, cuando ellos saben de que justamente Él ya estuvo allá. Y ellos, los líderes de allá, iniciaron un plan para darle muerte por un milagro que Jesús había hecho en sábado, de sanar a un paralítico. Ellos saben que Jesús se ha ido de Judea a Galilea y ha establecido ahí en Galilea su centro de operaciones, precisamente porque no ha llegado el tiempo para que él le quiten la vida. En el calendario de Dios todo tiene su hora. Sin embargo, a ellos no les importa eso. Aun cuando saben de que Jesús allá lo quieren matar, mire lo que están haciendo. Sal de aquí, vete. Vete y muéstrate. Vete y que las obras que haces aquí las pueda ver más gente. Pues nadie que procura darse a conocer hace algo en secreto. Manifiéstate al mundo. Oh, hermanos, no les preocupa la seguridad del Señor, de su hermano. Lo están mandando a que se exponga. Pero por supuesto que todo esto tiene un motivo, y es el mismo motivo que tuvieron aquellos que lo quisieron hacer rey a la fuerza. Es decir, que ellos puedan salir beneficiados como familia, porque ellos saben que las obras maravillosas que Jesús está haciendo va a hacer que el pueblo, aprovechando que está allí en su gran cantidad, va a hacer que el pueblo lo quieran coronar como rey. Y ellos saben que como familia se van a beneficiar. Así que no es un motivo sano el que los lleva o el que los está moviendo a decirle que vaya a la fiesta. Gracias a Dios que estos hermanos de Jesús, después de su resurrección, se convirtieron. Porque en el caso de Jacobo, llegó a ser el mismo Santiago. El mismo Santiago que escribe la epístola de Santiago. Y en el caso de Judas, llegó a ser el que también escribe la carta de Judas. Después de la resurrección de Jesús, sus hermanos creyeron en Él y se convirtieron en sus discípulos aquí en la tierra, en personas que proclamaron el mensaje. Pero en este tiempo, claramente la Escritura dice, ni sus hermanos creían en Él. Estos hermanos de Jesús, en este tiempo, ellos querían que Jesús alcanzara una meta mundana, un objetivo mundano, que Jesús llegara a ser establecido como rey en la capital, en el momento de una fiesta nacional. Ellos, hermanos, no querían
que él fuera una persona en esos niveles así, humildes, sencillos, que pasa desapercibido lo que él decía que era. No, ellos querían, de acuerdo a las cosas como el mundo las hace, que así el Señor se diera a conocer. Interesante que Jesús les dice: mi tiempo no ha llegado. El programa de Dios es distinto al programa del mundo. En el calendario de Dios todo tiene su hora y tiene su día. Y el tiempo de Dios, ese es mi tiempo. El tiempo de ustedes es presto. El tiempo de ustedes está allí siempre disponible. En el tiempo de ustedes creen que esta es la oportunidad. Pero en el tiempo de Dios no es esta la oportunidad. Así que váyanse. Váyanse, porque yo todavía no voy a ir a esa fiesta. No ha llegado todavía mi tiempo. El de ustedes sí ya llegó, pero el mío todavía no. Yo no voy a ir todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Yo todo lo hago conforme el plan de Dios, conforme el tiempo de Dios, conforme el programa de Dios. Ustedes pueden irse en cualquier momento y ustedes creen que ya debería de irme. No, yo todavía no. En el tiempo de Dios. Y nosotros sabemos que después se apareció. 4 días después, a la mitad de la fiesta, él se apareció. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Dios así estaba. En el programa de Dios así estaba. En el plan de Dios así estaba. Jesús, hermanos, siempre siguió el plan de Dios para su vida. Jesús nunca se salió del calendario, del programa de Dios. Sus hermanos, como ellos miraban las cosas conforme al mundo, les dijo Jesús: a ustedes el mundo no los puede aborrecer. A ustedes el mundo no los puede aborrecer. A mí sí. ¿Por qué? Porque yo no estoy conforme. El mundo hace las cosas y conforme a los intereses del mundo. Así que a ustedes el mundo les entiende, el mundo los apoya y no tienen problemas con el mundo porque ustedes miran las cosas conforme al mundo. Y voy a decirlo de esta manera: ustedes me están mandando ahorita a que yo vaya en el tiempo de ustedes, en la manera de ver las cosas de ustedes, para que sea pues coronado como me quisieron coronar los otros. Entonces ustedes ven las cosas conforme al mundo. Yo no las veo así y por lo tanto el mundo a mí me aborrece. Y dice que se quedó en Galilea. No se fue cuando ellos lo estaban induciendo. Hermanos y hermanas, ¿cuál es el mensaje aquí? Que el Hijo de Dios debe seguir siempre el plan de Dios. El Hijo de Dios no se debe salir de los planes de Dios. Hermanos, Dios tiene un plan para usted. Dios tiene un plan para mí. Asegurémonos de seguir el plan de Dios para nuestra vida. En el plan de Dios todo tiene su tiempo. No nos adelantemos, hermanos, ni nos atrasemos. Solo tengamos una íntima comunión con el Señor para que ahí, en su tiempo, nosotros vayamos actuando. No nos dejemos influenciar por lo que las personas nos puedan decir en relación a cuándo y cómo se debe hacer la obra de Dios. Asegurémonos tener una íntima comunión con Jesús para que Él nos indique el tiempo y la forma en cómo se hace la obra del Señor. Oh, hermanos, qué bonito sería que todos, ustedes y yo, andemos de aquí en adelante conforme a los planes de Dios, conforme al calendario de Dios. Pero cuántos tristemente nos salimos del plan de Dios y cuántos nos metemos en problemas porque no seguimos el plan de Dios. Siempre estamos viendo lo que otros hacen, cómo los otros lo hacen y queriendo hacer como ellos lo hacen. En el tiempo, inclusive a veces equivocado. Yo creo que el mensaje del Señor esta mañana es: aprende de Jesús. Que Él dijo: no es mi tiempo.
En el tiempo de Dios es que yo voy a ir allí. En el plan de Dios es que yo estoy y yo sigo ese plan. Aprendamos eso, hermanos, para el resto de nuestra vida, porque sin duda eso nos va a llevar a hacer siempre lo que es correcto y agradar al Señor en todo lo que Él demanda. Pero ¿qué les parece si nos vamos al don de profecía para ver cómo amplía más este trasfondo o este accionar de los hermanos de Jesús? María Elena, ¿qué te parece si en la cita que viene a continuación del Deseado de toda la gente, páginas 413 y 414, tú te lees el primer párrafo de esta cita y luego su servidor el segundo? Me parece bien. Bueno, nos dice el Deseado de todas las gentes. Los hermanos de Cristo pensaban que era un error de su parte enajenarse a los grandes y sabios de la nación. Pensaban que estos hombres debían tener razón y que Jesús estaba haciendo mal al oponerse al antagonismo con ellos. Pero habían presenciado su vida sin tacha y aunque no se contaban entre sus discípulos, había quedado profundamente impresionados por sus obras. Su popularidad en Galilea halagaba su ambición. Todavía esperaban que daría una prueba de su poder que indujera a los fariseos a ver que él era lo que pretendía ser. Y si fuese el Mesías, el príncipe de Israel, ellos acariciaban este pensamiento con orgullosa satisfacción. Imagínense ustedes los hermanos de Cristo lo que pensaban. Ellos pensaban que era un error llevarle la contraria a estos sabios, a estos poderosos de aquel tiempo. Para los hermanos de Cristo, estaba mal que Jesús le llevara la contraria a los sabios de la nación. Para ellos, quienes tenían toda la razón eran los sabios, los fariseos, los sacerdotes. A ellos había que ponerles mucha atención, pero no les gustaba cuando Jesús les decía todo lo contrario y les decían que no, eso no estaba bien la actitud de Jesús. Como sus hermanos pues podían reprenderle según ellos, entonces les decían que no estaba bien lo que estaba, la forma en que les hablaba a ellos. Pero saben ustedes que aún a pesar de que ellos hablaban así, dice que ellos habían presenciado su vida sin tacha y aunque no se contaban entre sus discípulos, habían quedado profundamente impresionados por sus obras. Porque al escuchar las palabras tan hermosas de Jesús, ellos nunca habían escuchado de esos principales sacerdotes, de todas sus enseñanzas, en su manera y en su forma de hablar. Nunca habían escuchado algo semejante a lo que Cristo hablaba. Entonces ellos mismos se impresionaban. Pero como ellos tenían mucha ambición, ellos ambicionaban ser parte del reino, pues era su hermano el que si a su hermano lo hacían el Mesías o si a su hermano lo coronaban como rey, pues ellos iban a tener una parte importante, ¿verdad? Entonces ellos ambicionaban que a Jesús lo hicieran el Mesías o el rey. Por eso es que a ellos no les gustaba cuando Jesús les decía la verdad a todas estas personas. Dice que todavía esperaban que daría una prueba de su poder y que indujera a los fariseos a que él era lo que pretendía ser. Y ellos se decían, ¿y si fuese el Mesías? ¿Y si fuera el príncipe de Israel? Pobrecitos, porque ellos todavía acariciaban ese pensamiento con orgullosa satisfacción. Es que eran unos mundanos, básicamente. Ellos no tenían nada de espiritualidad, digámoslo así. Más bien eran unos orgullosos. Y es que, hermanos, el orgullo es un obstáculo en el camino hacia Dios y que impide que uno confíe en el Señor y se someta a su voluntad. Ese era el problema de los hermanos de Jesús. Sigue diciendo el don de profecía. Tanta ansiedad sentían acerca de esto, que rogaron a Jesús que fuese a Jerusalén. Y dijéronle sus hermanos, pásate de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto.
si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Pero ahora el don de profecía va a hacer una observación sobre el sí. Porque dice, si estas cosas haces. Bueno, dice, el sí expresaba duda e incredulidad. Le atribuían cobardía y debilidad. Si él sabía que era el Mesías, ¿por qué guardaba esta extraña reserva e inacción? Si poseía realmente tal poder, ¿por qué no iba audazmente a Jerusalén y aseveraba sus derechos? ¿Por qué no cumplía en Jerusalén las obras maravillosas que de él se relataban en Galilea? No te ocultes en provincias aisladas, decían, a realizar tus obras poderosas para beneficio de campesinos y pescadores ignorantes. Preséntate en la capital, conquista el apoyo de sacerdotes y gobernantes y une la nación para establecer el nuevo reino. Mire, se parecían bastante a Satanás cuando le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. La ambición los estaba llevando a que prácticamente aceleraran la muerte de Cristo. Los judíos, los líderes que en ese tiempo tenían un odio acérrimo hacia Cristo. Si estas cosas haces, allí dice, estaba en esa frase, en ese sí, allí estaba expresada la duda y la incredulidad. Así eran los hermanos de Jesús antes de su conversión. Así ellos miraban las cosas. Era todo visto desde una perspectiva mundana. Ellos, la verdad, estaban siendo hasta cierto punto instrumentos del enemigo aquí, para que, como dije, se acelerara la muerte de Cristo. En el plan de ellos era que se fuera inmediatamente que la fiesta iba a comenzar. Pero en el plan de Dios, sí, su hijo iba a ir a la fiesta, pero más adelante. No era cuando ellos miraban la oportunidad, era cuando Dios veía que era oportuno ir. Pero esta oposición o esta actitud de los hermanos de Jesús es un patrón de conducta que siguen muchos cuando se trata de malentender a un hijo de Dios. La Biblia habla de eso, de cómo los mansos, de cómo los que no son así como ambiciosos, los que son humildes, como ellos muchas veces se enfrentan a personas ambiciosas. María Elena, según el salmista, ¿qué te parece si leemos allí en el Salmo 86:14 el problema al que siempre se enfrentan los mansos o los humildes, los que son de bajo perfil y que son verdaderos hijos de Dios? Muy bien, veamos qué nos dice el libro de Salmos, capítulo 86:14. Y nos dice, oh Dios, soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de hombres violentos ha buscado mi alma, y no te pusieron delante de sí. Bueno, aquí vemos en este versículo de cómo David estaba siendo violentado. Ustedes saben que David sufrió mucho por el rey Saúl. Mucho lo acechaba, quería quitarle la vida, y David pasó por situaciones bien difíciles, pero David era muy humilde. David siempre buscaba, en esos momentos tan difíciles, siempre buscaba la ayuda de Dios. Él siempre pedía ayuda divina porque él estaba seguro que el Señor le iba a ayudar en los momentos más difíciles. Pero lo que nos quiere decir también, hermanos, es que las personas que son mansas, porque David fue manso, y las personas que son mansas o humildes siempre van a sufrir de personas que son ambiciosas, codiciosas. Las personas que no tienen a Cristo en su vida
Entonces ellos por lo general no tratan bien a las personas, digámoslo así, cristianas. Creen que por el hecho de la persona ser humilde, entonces ellos creen que tienen el derecho de tratarlos mal. Entonces aquí David lo que está haciendo es buscando protección y ayuda divina, y pues confía en la misericordia de Dios, que Dios le va a ayudar y le va a librar. De la misma manera, así Cristo Jesús fue, ustedes saben que Cristo Jesús fue manso, fue humilde, y por esa mansedumbre y por esa humildad es que sus hermanos y toda la demás familia o todos los que estaban ahí en esta fiesta, pues había muchos que lo trataban mal y que no creían en él, ¿verdad? Porque lo veían como que si él no quería aprovechar esa gran oportunidad que tenía de ser él el Mesías. Entonces, pues podríamos decir entonces que los impíos no tienen en cuenta a Dios ni respetan su presencia en la vida de otros. Las personas impías creen que los que son cristianos tienen que soportar, ¿verdad?, por el hecho de ser cristianos. Y sí, tenemos que tener mucha paciencia y debemos en los momentos difíciles que nosotros pasemos en nuestra vida, debemos nosotros de dar buen testimonio. Dar buen testimonio no importa cómo la gente que no tiene a Cristo pues nos trate, ¿verdad? Porque el diablo eso es lo que quiere, hacer sentir mal al cristiano, al que cree en Dios, lo quiere hacer sentir mal para que dé un mal testimonio, como quien dice, para que la paciencia se le acabe. Pero nosotros debemos de tomar el ejemplo de Cristo, de su humildad, que a pesar de que hubo humillación y que hubo tantos momentos difíciles en la vida de Cristo, Él nos enseña su mansedumbre y su paz y su humildad, y eso es lo que nosotros debemos de aprender, y que en los momentos difíciles nosotros que en los momentos difíciles nosotros acudamos a Cristo y pidamos su ayuda, porque Él estará con nosotros en todo momento. Bueno, hermanos, aquí vemos que dice que los soberbios se levantaron contra mí, dice David. La verdad, hermanos, que David sufrió mucho, le sufrió mucho al rey Saúl. Ustedes saben que como el rey Saúl, por celos, quería él matarlo. Y luego no solo él, sino que pues muchos de los que estaban con el rey Saúl. Entonces nosotros vemos que las personas, los mansos, en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de siervos de Dios que fueron tan mansos, pero que a la vez fueron enfrentados con problemas de personas soberbias. Y es que la verdad, hermanos, que la soberbia es un obstáculo para la relación con Dios y una actitud que Dios no aprueba. Mientras que la humildad es un estado de ánimo que Dios valora y bendice. Nosotros deberíamos de aprender acerca de esa mansedumbre y de esa humildad de estas personas y del Señor Jesús, de cómo en los momentos difíciles, de cómo en las pruebas, de cómo estas personas soberbias que se levantan contra los cristianos, nosotros, cómo debe de ser nuestra actuación. Y aquí vemos que la actuación de David es que buscaba protección divina y confiaba en la misericordia de Dios, y que en los momentos difíciles donde esta gente soberbia aquí lo quería matar, él sabía que Dios estaba con él y lo iba a proteger. En estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, hay mucha soberbia. El diablo ha endurecido los corazones de las personas que no quieren nada con el Señor Jesús y se van en contra de los que sí obedecen y aman al Señor. Entonces, ustedes saben que en la historia siempre ha sido así, pero que el Señor nos ayude, hermanos, para que nosotros podamos tener esa humildad siempre, esa capacidad de poder enfrentar los problemas con humildad, con esa inteligencia que Dios lo hacía, ¿verdad? Y que siempre en los momentos difíciles busquemos al Señor, porque solo Él es el único que puede
quebrantar el corazón de estas personas soberbias. Bueno, entonces vemos nosotros aquí en este salmo que prácticamente hay una invitación. Y la invitación es a confiar en Dios cuando enfrentamos momentos difíciles y sentimos que el mundo entero se ha levantado en nuestra contra. Porque lo que está haciendo David es diciéndole al Señor: mira cómo los soberbios se levantan contra mí y cómo la conspiración de violentos buscan mi vida y no te pusieron delante de ti. En otras palabras, estos son arrogantes, insolentes, que independientemente de ti están buscando atentar contra mí. Pero ¿con quién está hablando David? Está hablando con Dios. En otras palabras, él está confiando su caso en las manos de Dios. Él, aun cuando el mundo esté en su contra, digámoslo desde ese punto, él está viniendo a buscar la ayuda del Señor. Así nosotros también, hermanos. Cuantas veces se levanten personas en contra de nosotros, si nosotros estamos haciendo lo recto delante de Dios, y aún así la gente, el enemigo la usa para venir en contra de lo que estamos haciendo y buscar la forma de perjudicarnos, así también nosotros vengamos como David ante el Señor y confiemos en Él lo que nos está pasando y dejémosle a Él que Él pelee por nosotros nuestra batalla. Finalmente, hermanos, la historia se repite y se ha repetido. Caín mató a Abel. Los hermanos de Jesús lo están mandando en el tiempo, en la oportunidad que ellos ven, para que se presente a un lugar donde a Jesús lo quieren matar. David está orando, pidiendo porque el Señor lo libre de los soberbios, y los soberbios son sus mismos compatriotas, sus mismos, digámoslo así, paisanos, su misma gente. Siempre cuando una persona, el Señor la ha llamado para que haga su obra y está haciendo la obra, nosotros vamos a ver que se enfrenta a este tipo de oposiciones y algunas veces viene de los mismos más cercanos. Por eso no te extrañe cuando a veces de tu misma iglesia tú sientes el rechazo, la oposición, cuando tú lo único que estás haciendo es querer hacer lo mejor para Dios. No te extrañe cuando de la misma familia, como decíamos ayer, te viene esa oposición. Por eso, para cerrar, como el don de profecía, María Elena termina diciéndonos. Muy bien, vamos a terminar entonces leyendo este párrafo del deseado de toda la gente, que nos dice: estos hermanos de Jesús razonaban por el mismo motivo egoísta que con tanta frecuencia se encuentra en el corazón de los que aman la ostentación. Ese espíritu era el que gobernaba en el mundo. Ellos se ofendían porque, en vez de buscar un trono temporal, Cristo se había declarado el pan de vida. Quedaron muy desilusionados cuando tantos de sus discípulos le abandonaron. Ellos mismos se apartaron de él para escapar a la cruz que representaba el reconocer lo que sus obras revelaban, que era el enviado de Dios. Como podemos ver, hermanos, aquí entonces que el razonamiento de los hermanos de Jesús era motivado por ese motivo egoísta que ellos tenían, porque ellos, dice aquí, que amaban mucho la ostentación, pero también dice que ese espíritu era el que gobernaba en el mundo. Pero igual, eso es lo mismo ahora, hermanos, la ostentación. Estos hermanos de Jesús se ofendían porque no entendían por qué Jesús, en vez de buscar un trono temporal, Cristo se había declarado el pan de vida. Ellos no podían entender esto. ¿Por qué? Por su ambición, por esa dureza de corazón
y porque ellos amaban mucho el mundo, la ostentación. Pero Cristo en su humildad dijo que más bien Él se había declarado que era el pan de vida. Y sí, es que Él es el pan de vida, hermanos. Él es el que nutre, el que llena todo nuestro ser, el que transforma a través de ese pan espiritual. No hay otro. Lastimosamente ellos no lo habían entendido, ¿verdad? Ellos quedaron muy desilusionados cuando tantos de sus discípulos le abandonaron. ¿Por qué? Porque ellos andaban en las mismas también. Ellos mismos se apartaron de Él para escapar a la cruz, que representa el reconocer lo que sus obras revelaban, que era el enviado de Dios. Tristemente, hermanos, así es como los hermanos de Jesús y aún los discípulos estaban chasqueados, porque ellos esperaban y ellos creían que realmente Cristo Jesús era en ese tiempo, que ellos creían a su manera que Cristo Jesús debía de ser coronado en ese tiempo, pero como dijo el Señor, mi hora no ha llegado. Pero bueno, hermanos, nosotros debemos de aprender también en esta lección que el orgullo, que la ostentación, que el egoísmo no va a traer nada de bueno en nuestra vida. Que el Señor quiere que nosotros seamos mansos, que seamos humildes, que nosotros comamos de ese pan cada día, que es el pan que nos nutre todo nuestro ser, el que nos llena, es el pan que nosotros necesitamos comer cada día, que es la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y es cortante como una espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y nos discierne los pensamientos del corazón. Es que la palabra de Dios transforma, hermanos, y la palabra de Dios nos dice en qué nosotros fallamos, nos encara la palabra de Dios y nos enseña cómo nosotros andamos en nuestra vida espiritual. Por eso, hermanos, los invito a que cada día nosotros podamos ponernos en las manos de Dios y dejar que el Señor transforme nuestras vidas para que no caigamos en estos mismos errores que cayeron los hermanos de Jesús. Y así, hermanos y hermanas, el Señor este día nos dice que aunque no seamos comprendidos, aún por nuestros familiares, amigos, hermanos o las personas del mundo, por la manera en cómo nosotros llevamos esa vida de devoción con el Señor, que aunque no seamos comprendidos por los demás, por la manera como hacemos incluso la obra de Dios, que aun cuando esa incomprensión termine en un odio, termine en planes contrarios a nosotros, hermanos, que nosotros sigamos siempre el plan de Dios para nuestra vida y perseveremos haciendo lo recto delante del Señor. Porque lo que puedan hacer contra nosotros, ya lo hicieron contra Jesús. Y Él dijo claramente, si con el árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué no harán con el árbol seco? Hermanos, el plan de Dios es el mejor plan para nuestra vida. Jesús no se salió de ese plan. Y mientras David estuvo en el plan de Dios, mire, ahí estaba la oposición. Y mientras Jesús estuvo en el plan de Dios, ahí estaba la oposición aún de sus mismos hermanos con esa ambición. Así que, hermanos, no sería una cosa del otro mundo que nos esté pasando lo mismo o nos pase. Pero nosotros, derechitos, en el plan de Dios, siguiendo en la mansedumbre, siguiendo en la humildad, siguiendo en el desarrollo del carácter, siguiendo, hermanos, el programa de Dios para nuestra vida. Eso mantengámoslo como un objetivo hasta cuando Cristo venga. ¿Qué les parece? Vamos a orar por eso. Amado Padre, le agradecemos por hacernos ver lo que los demás pueden pensar, planificar o decidir para nosotros y por nosotros, debido a que no encajamos en su manera de ver las cosas, la obra de Dios y
cómo inclusive debemos actuar. Queremos, Padre, pedirle que nosotros hagamos de usted nuestro modelo y que no nos salgamos de su plan, así como usted nunca se salió del plan de su Padre. Ayúdenos, Señor, a ser siempre humildes, sencillos, mansos, a hacer las cosas no por jactancia, no porque a la gente le agrade o la popularidad de la gente sea la que andemos buscando. No, no, no. Ayúdenos, Señor, a hacer las cosas como usted las hacía, buscando agradar siempre a nuestro Dios. Le pedimos que no nos salgamos de su plan, que nos mantengamos siempre de acuerdo a su voluntad, y así, Señor, aunque seamos inducidos por otros y otros quieran que hagamos las cosas de una manera conforme el mundo las hace, que nosotros nos aseguremos de hacerlo todo como a usted le agrada. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.